En medio de una tormenta de nieve, un pastor alemán callejero escarba desesperadamente en el suelo helado. Sus patas están rojas por el frío, su pelaje cubierto de escarcha. Pero no se detiene. Algo está enterrado ahí. Algo que cambiará la vida de todos los que lo rodean. Lo que este perro descubre bajo la nieve te dejará sin aliento y hará que tu corazón se detenga. ¿Por qué estaba solo? ¿Qué es lo que encontró? Lo que viene a continuación es una historia de valentía, instinto y un giro que te hará llorar. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal, dejar un like y activar las notificaciones para que más personas conozcan historias como esta. Ahora sí, prepárate para una historia que tocará lo más profundo de tu alma. El viento azotaba las calles desiertas del pequeño pueblo. Era una de las noches más frías del invierno, con la nieve cubriendo cada rincón como un manto blanco e implacable. Nadie en su sano juicio estaría afuera a esa hora. Nadie, excepto él. Un pastor alemán callejero avanzaba con dificultad entre los montones de nieve acumulados en los callejones. Su cuerpo era una sombra entre la tormenta, su pelaje ennegrecido por la suciedad, sus costillas marcadas bajo la piel. El hambre lo había acompañado desde hacía semanas. Pero esa noche, algo lo hacía moverse con urgencia. Su hocico olfateaba el aire helado. Había algo enterrado bajo la nieve, algo importante. Sin dudarlo, comenzó a escarbar frenéticamente con sus patas desgastadas, ignorando el ardor del hielo contra sus almohadillas. Sus movimientos eran desesperados, casi como si su instinto supiera que no había tiempo que perder. Después de varios minutos de lucha contra el frío y la nieve compacta, su hocico tocó algo duro. No era un pedazo de madera, no era un trozo de metal. Era una caja, una vieja caja de cartón, mojada y parcialmente enterrada en la nieve. El perro gimió y tiró de ella con sus dientes. La arrastró con toda la fuerza que tenía, sintiendo cómo el viento lo castigaba mientras sus patas se hundían en el suelo congelado. Y entonces lo escuchó. Un sonido, débil, apenas perceptible bajo la tormenta, pero lo suficiente para hacer que el perro se detuviera en seco. Se acercó más a la caja, olfateó con ansiedad, y entonces lo escuchó de nuevo. Era un llanto. El pastor alemán empujó la caja con el hocico, y cuando la abrió, todo cambió. El pastor alemán empujó la caja con el hocico. El llanto débil seguía ahí, cortando el silencio gélido de la noche. Con un último esfuerzo, hundió su hocico en la apertura y tiró del cartón mojado. Lo que vio dentro hizo que sus orejas se levantaran de inmediato. Allí, envuelto en trapos viejos y húmedos, había un bebé, pequeño, tembloroso, apenas moviéndose. Su piel estaba pálida por el frío, y sus diminutas manos se agitaban con debilidad, como si intentara aferrarse a algo. El pastor alemán parpadeó. Algo dentro de él se activó en ese instante. El instinto, la urgencia, el reconocimiento de que aquella criatura necesitaba ayuda, o no sobreviviría. El viento sopló con más fuerza, y el bebé soltó un sollozo débil. El perro no dudó más. Cerró la boca con suavidad sobre la tela que envolvía al niño, y con toda la fuerza que le quedaba, comenzó a arrastrarlo lejos de la tormenta. El pueblo estaba dormido. Las luces de las casas estaban apagadas, y la nieve seguía cayendo en gruesos copos. El pastor alemán sabía dónde ir. Había pasado incontables noches rondando por esas calles, buscando sobras de comida, esquivando miradas de desprecio, pero también había conocido bondad. Sabía que, en una casa al final de la calle principal, vivía una mujer que nunca lo había ahuyentado. Ella le dejaba comida en el porche algunas noches. Ella no le temía, y si alguien podía ayudar a la criatura que llevaba entre los dientes, era ella. El esfuerzo por avanzar se volvió cada vez más difícil. El frío mordía sus patas. La nieve era cada vez más profunda, pero no se detuvo. No hasta que llegó frente a aquella casa de ventanas grandes y cálidas.
no hasta que dejó al bebé en la puerta y comenzó a ladrar con todas sus fuerzas. Los ladridos eran urgentes, desesperados. Golpeaban contra la noche como un grito de auxilio. Dentro de la casa, una luz se encendió. Alguien se movió. El sonido de una puerta abriéndose. Y entonces, la mujer apareció. Su bata de dormir ondeó con el viento cuando salió al porche y vio la escena, el pastor alemán, la caja, el bebé dentro. Su rostro se transformó en puro shock. ¡Dios mío! Se arrodilló de inmediato, levantando con cuidado al bebé entre sus brazos. Sus manos temblaban. Su rostro reflejaba incredulidad. Pero el bebé, como si sintiera el calor de su cuerpo, soltó un pequeño suspiro y dejó de llorar. La mujer miró al perro. Sus ojos, llenos de asombro y emoción, se encontraron con los del pastor alemán, y en ese momento, ambos entendieron que nada volvería a ser igual. El viento helado golpeó el rostro de la mujer mientras sostenía al bebé contra su pecho. Su corazón latía con fuerza. No podía creer lo que estaba viendo. Frente a ella, el pastor alemán la observaba con sus ojos oscuros, todavía en posición alerta. Había traído al bebé hasta su puerta. Pero, ¿cómo? ¿De dónde lo había sacado? El bebé gimió entre sus brazos, temblando. No tenía tiempo para preguntas. «Dios mío», susurró, girando sobre sus talones y corriendo hacia el interior de la casa. El perro la siguió con pasos inseguros, dejando un rastro de nieve y huellas mojadas en el suelo de madera. La mujer, llamada Isabel, era enfermera. Había trabajado por años en el hospital del pueblo, y su instinto profesional se activó de inmediato. Colocó al bebé sobre la mesa del comedor, quitándole los trapos húmedos que lo cubrían y envolviéndolo en una manta gruesa. Su piel estaba helada, pero seguía respirando. Lo examinó con rapidez. «Estás deshidratado, pero eres fuerte, pequeño. Vas a estar bien». El bebé suspiró y, como si sintiera la seguridad de sus manos, se quedó dormido. Isabel sintió un nudo en la garganta. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Quién había abandonado a un bebé en medio de una tormenta? Su mirada se desvió hacia el pastor alemán, que la observaba desde el umbral de la puerta, con su cuerpo cubierto de nieve, y los ojos llenos de algo más que simple instinto animal. Había algo humano en su mirada. Algo que decía, «Por favor, ayúdalo». Isabel sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Se acercó lentamente, con el corazón lleno de gratitud. «¿Tú lo salvaste?» El perro no movió la cola. No hizo ningún gesto amistoso, pero tampoco retrocedió. Solo siguió mirándola, como si esperara ver qué haría con el niño. Isabel entendió. Él no confiaba en la gente, pero había confiado en ella. Se arrodilló con cautela y extendió una mano. «No sé de dónde viniste, ni qué has pasado». El perro tensó su cuerpo, dudando. Isabel mantuvo la mano firme. «Pero si fuiste capaz de hacer todo esto por ese bebé, te mereces una oportunidad». El pastor alemán olfateó su palma. 1 segundo, 2 segundos. Y luego, lentamente, apoyó su hocico sobre la mano de Isabel. Era un contacto leve, pequeño, pero para él era el primer acto de confianza en mucho tiempo. Isabel sonrió, con lágrimas corriéndole por el rostro. «Bienvenido a casa». Y en ese momento, supo que el destino los había unido por una razón. Esa noche, Isabel se sentó en la sala con el bebé dormido en una cuna improvisada junto a ella. El pastor alemán estaba tendido en el suelo, con los ojos cerrados, pero su respiración aún agitada por la tensión de la noche. Isabel no podía dejar de mirarlo. No tenía collar, no tenía marcas de haber sido de alguien. Era un callejero, pero un callejero con el alma más noble que había conocido. Respiró hondo. Al día siguiente, iría a la policía. Intentarían averiguar de dónde venía el bebé y quién había sido capaz de abandonarlo en la nieve. Pero en el fondo, Isabel tenía miedo de una cosa:
¿Y si alguien venía a reclamar al pastor alemán? Porque si lo hacía, no estaba segura de que pudiera dejarlo ir. El amanecer llegó con un frío cortante. Isabel no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del pastor alemán arrastrando la caja en la nieve, salvando una vida que no era la suya. El bebé seguía durmiendo, su respiración tranquila y acompasada. Había sobrevivido a una noche que pudo haber sido su final, y todo gracias a él. Isabel se giró hacia el pastor alemán, que estaba acostado junto a la cuna improvisada, sin apartar la vista del niño. Era como si supiera que su misión aún no había terminado. Esa mañana, Isabel se dirigió a la estación de policía. El bebé, envuelto en una manta gruesa, estaba en sus brazos. El pastor alemán insistió en seguirla. Isabel intentó hacerlo quedarse en casa, pero cuando abrió la puerta, el perro se plantó firme en la entrada y se negó a moverse. Había tomado una decisión. Él iba con ellos. Cuando llegaron a la estación, el oficial de turno la miró con incredulidad. ¿Me está diciendo que este perro encontró al bebé en la nieve y lo trajo hasta su casa? Isabel asintió. El oficial observó al pastor alemán, que estaba sentado a su lado inmóvil. Era imponente, pero su expresión no era de agresión. Era determinación pura. Nunca había escuchado algo así, murmuró el policía. Vamos a revisar las cámaras de la zona y ver si encontramos algo. Las horas pasaron. Isabel esperó sentada en la comisaría, con el bebé en brazos y el pastor alemán echado a sus pies. Finalmente, el oficial regresó con el rostro tenso. Encontramos algo. Isabel sintió un escalofrío. El policía colocó un laptop sobre la mesa y reprodujo un video. Las imágenes mostraban una calle desierta, cubierta de nieve. Y entonces, una sombra apareció en la esquina de la pantalla. Un auto viejo y destartalado. El vehículo se detuvo durante unos segundos. Luego la puerta del copiloto se abrió y alguien dejó la caja en la nieve. Isabel sintió el estómago revolverse. Unos segundos después, el auto arrancó y desapareció en la tormenta. El video avanzó, y entonces apareció él. El pastor alemán entró en la escena, moviéndose entre la nieve con dificultad, hasta que encontró la caja. La olfateó con ansiedad, y después comenzó a escarbar como si su vida dependiera de ello. Las lágrimas de Isabel resbalaron por su rostro. «Sabía que eras especial», susurró, mirando al perro a su lado. El oficial pausó el video. «Hemos identificado el auto. Vamos a buscar al responsable». Isabel apretó los puños. «Quiero ayudar». El policía asintió. «Hay algo más». Isabel lo miró con el corazón latiéndole en el pecho. «Hemos preguntado a los vecinos, y parece que este perro ha estado en la zona por mucho tiempo». La enfermera acarició la cabeza del pastor alemán. «Nunca tuvo un hogar, ¿verdad?». El policía negó con la cabeza. «Algunos dicen que lo vieron rondando por el pueblo hace años, pero nadie sabe de dónde vino». Isabel bajó la mirada. Sabía lo que eso significaba. Él nunca había pertenecido a nadie, hasta ahora. Isabel tomó aire y miró al oficial con decisión. «Si nadie lo reclama, quiero adoptarlo». El policía sonrió. «Creo que él ya te eligió a ti». Cuando salieron de la comisaría, la nieve había cesado. El cielo, antes gris y opresivo, ahora tenía un leve tono azul. El pastor alemán caminaba a su lado, con la cabeza alta y su mirada firme. Y por primera vez, movió la cola. Isabel sonrió con lágrimas en los ojos. «Vamos a casa». Y con el bebé en brazos y el perro a su lado, se alejaron juntos, dejando atrás un pasado de abandono y comenzando un nuevo futuro. Los días siguientes fueron tranquilos pero llenos de cambios. El bebé, ahora con ropa limpia y envuelto en mantas cálidas, dormía tranquilo en la cuna improvisada que Isabel había preparado. Sus mejillas, antes pálidas por el frío, ahora tenían un leve tono rosado.
El pastor alemán se había convertido en su sombra. Cada vez que el bebé hacía el más mínimo sonido, el perro levantaba la cabeza, alerta. Si alguien se acercaba demasiado en la calle, su cuerpo se ponía rígido, como si estuviera listo para proteger a su nueva familia. Pero lo más sorprendente era que él también estaba cambiando. Ya no se tensaba cuando Isabel lo tocaba. Ya no dormía en la puerta, como si esperara tener que salir corriendo en cualquier momento. Por primera vez en su vida, parecía entender lo que era un hogar. Pero entonces, todo cambió. Una tarde, mientras Isabel preparaba una mamadera para el bebé, alguien llamó a la puerta. Un golpe seco. Fuerte. Como si la persona al otro lado no tuviera paciencia para esperar. El pastor alemán se puso de pie de inmediato. No gruñó, pero su postura se volvió tensa. Algo no estaba bien. Isabel tragó saliva y caminó lentamente hacia la puerta. Cuando la abrió, un hombre estaba allí. Era alto, con la ropa descuidada y una expresión de incomodidad en el rostro. Sus ojos recorrieron el interior de la casa rápidamente, como si estuviera buscando algo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Isabel, sintiendo un escalofrío. El hombre frunció el ceño. Escuché que encontraste un bebé hace unos días. Isabel se quedó inmóvil. Todo su cuerpo se tensó. ¿Por qué quieres saberlo? El hombre metió las manos en los bolsillos de su chaqueta y soltó una risa seca. Porque creo que ese niño me pertenece. El pastor alemán se interpuso entre Isabel y el hombre. Su postura era férrea, protectora. No gruñó, no ladró, pero su mirada lo decía todo. No vas a tocarlo. Isabel sintió el corazón latirle con fuerza. Si el bebé es tuyo, deberías haber ido a la policía. El hombre torció la boca en una mueca. No quiero problemas. Solo vine a recuperarlo. No lo abandonas en la nieve si realmente lo quieres recuperar, respondió Isabel con frialdad. El hombre apretó los dientes. El pastor alemán dio un paso adelante. Fue un movimiento mínimo, pero el hombre lo notó de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia el perro y su cuerpo se tensó. «Ese perro». Isabel entrecerró los ojos. «¿Qué pasa con él?» El hombre parpadeó. Por un momento pareció dudar, pero luego negó con la cabeza. «Nada». Dio un paso atrás. «¡Olvídalo!» Y sin decir nada más, se marchó. Isabel cerró la puerta con fuerza y apoyó la espalda contra ella. Sus manos temblaban. El bebé seguía dormido en la cuna, ajeno a lo que acababa de pasar. Pero el pastor alemán seguía de pie frente a la puerta, como si esperara que el hombre regresara. «Tú lo conocías, ¿verdad?», susurró Isabel. El perro no reaccionó. Solo se quedó allí, vigilando, como si supiera que aquel hombre no se había ido para siempre. El silencio dentro de la casa era pesado. El pastor alemán seguía en posición de alerta, su mirada fija en la puerta, sus músculos tensos como si esperara que el hombre regresara en cualquier momento. Isabel sintió un escalofrío. Había algo en esa visita que no tenía sentido. El hombre no parecía realmente preocupado por el bebé, pero había reaccionado al ver al perro. ¿Por qué? Al día siguiente, Isabel decidió que necesitaba respuestas. Fue directo a la comisaría con el bebé envuelto en una manta y el pastor alemán caminando a su lado. El oficial que la había atendido antes frunció el ceño al verla entrar. «¿Qué sucede, Isabel?» «Ayer un hombre vino a mi casa», dijo sin rodeos. Dijo que el bebé le pertenecía. Pero cuando vio al perro, su actitud cambió. El oficial se puso serio. «¿Cómo era?» Isabel describió su aspecto y el policía asintió lentamente. «Sabemos quién es». Abrió un archivo en la computadora y giró la pantalla hacia ella. La foto en la pantalla era la del hombre de la puerta. Su nombre era Luis Ferreira.
Fue arrestado hace años por participar en peleas ilegales de perros, explicó el oficial. Salió en libertad hace un tiempo, pero no teníamos pistas sobre si había regresado a ese mundo. Hasta ahora, Isabel sintió su estómago revolverse. ¿Peleas de perros? Su mirada se desvió al pastor alemán, que estaba echado a sus pies, observando la sala con cautela. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Dices que este perro ha estado en el pueblo por mucho tiempo. ¿Y si en realidad escapó de Ferreira? El policía exhaló lentamente. Es una posibilidad. De regreso en casa, Isabel observó al pastor alemán con nuevos ojos. «Todo lo que has pasado», susurró. El perro levantó la cabeza al oír su voz. Isabel se arrodilló frente a él y lo acarició con ternura. «Te obligaron a pelear, ¿verdad?» El pastor alemán no podía responder, pero sus ojos hablaban por sí solos. Había visto la peor cara de los humanos. Había sido usado, maltratado, y aún así, ¿había salvado una vida? Isabel sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. «Eres increíble». El perro inclinó la cabeza y por primera vez apoyó su hocico en la mano de Isabel. Era su forma de decirle que confiaba en ella, pero la calma no duraría mucho. Esa noche, cerca de la medianoche, Isabel despertó con un escalofrío. Había un sonido en la puerta, un clic metálico, como si alguien intentara forzar la cerradura. Se incorporó de golpe, su corazón golpeando contra su pecho. El pastor alemán también lo había escuchado. Se levantó de inmediato, el pelaje erizado, un gruñido bajo escapando de su garganta. Isabel supo en ese instante quién era. El un hombre había regresado. Y esta vez no venía a tocar la puerta. El sonido del metal raspando la cerradura envió un escalofrío por la espalda de Isabel. No había dudas. Ferreira estaba intentando entrar. Su instinto gritó que corriera, que llamara a la policía. Pero antes de que pudiera moverse, el pastor alemán ya estaba de pie frente a la puerta, con los músculos tensos y la mirada feroz. Su gruñido bajo y amenazante llenó la casa entera. Era la primera vez que Isabel lo escuchaba gruñir de esa manera. No era miedo. Era una advertencia. El ruido en la puerta cesó. Silencio. Solo el sonido de la respiración pesada del perro, su pecho subiendo y bajando lentamente. Pero Isabel sabía que no había terminado. Tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó a la policía. «Ferreira está aquí. Está tratando de entrar a mi casa». La voz del oficial fue inmediata. «No abras la puerta. Vamos en camino». Pero entonces, el sonido de vidrios rompiéndose. Isabel giró la cabeza justo a tiempo para ver una sombra entrando por la ventana trasera. Un frío aterrador la recorrió de pies a cabeza. Ferreira estaba dentro. Todo pasó en segundos. El hombre no esperaba encontrar al pastor alemán en el pasillo. Tampoco esperaba que el perro no dudara ni un instante en defender su hogar. Con un movimiento veloz, el pastor alemán saltó sobre él. Ferreira cayó al suelo, soltando un grito ahogado, cuando el perro lo inmovilizó, sus dientes apenas rozando su brazo. «¡Suéltame, maldito perro!», rugió, forcejeando. Pero el pastor alemán no se movió. Estaba entrenado para pelear, sí. Pero esta vez, no lo hacía por obligación. No lo hacía porque un humano lo obligaba. Lo hacía porque era su decisión. Estaba protegiendo a su familia. Las sirenas sonaron en la distancia. Isabel sintió el alma regresar a su cuerpo. «La policía está aquí», dijo con la voz temblorosa. Ferreira intentó moverse de nuevo, pero el perro apretó la mandíbula ligeramente en su chaqueta, suficiente para que no volviera a intentarlo. Cuando los oficiales entraron a la casa con linternas y armas desenfundadas, la escena fue clara. El pastor alemán había detenido al intruso. Ferreira fue arrestado en el acto. El bebé fue puesto bajo custodia temporal hasta que un juez determinara su futuro. Pero el policía que tomó el informe le dedicó una mirada especial al perro. «No sé qué historia tiene este animal, pero lo que hizo hoy no lo hace cualquier perro». Isabel sonrió con los ojos llenos de lágrimas y pasó la mano por el lomo del pastor alemán.
No es cualquier perro, es un héroe. Los días pasaron. Isabel recibió la noticia de que el bebé sería puesto en adopción. Ella se ofreció como tutora temporal. El bebé no iría a ninguna otra parte. Ese niño había nacido para estar con ellos. Y en cuanto al pastor alemán, una tarde, cuando Isabel firmó los papeles de adopción en la veterinaria, el perro simplemente se echó junto a ella y dejó escapar un largo suspiro. Era su manera de decirle que ya no tenía que vagar más. Ya no tenía que huir. Ya no tenía que luchar para sobrevivir. Porque ahora tenía un hogar. Un año después, la nieve volvió a caer en el pueblo. El bebé, ahora con mejillas sonrosadas y abrigado con un traje de invierno, reía en el porche mientras el pastor alemán lo observaba con la misma mirada protectora de siempre. Isabel sonrió desde la puerta. Los tres habían cambiado. El bebé ya no era un abandonado. El pastor alemán ya no era un callejero. Y ella ya no estaba sola. Se agachó junto al perro y le acarició la cabeza. Gracias por encontrarnos. El pastor alemán se giró hacia ella y, por primera vez, movió la cola con total felicidad. Si esta historia te emocionó, suscríbete al canal y deja un like. Comparte este video con alguien que ama los perros y ayúdanos a difundir mensajes de esperanza y segundas oportunidades. Porque todos, sin importar nuestro pasado, merecemos una nueva oportunidad para ser felices.